Buenas noches, compañeras, compañeros. Yo quisiera comenzar por subrayar esto que decía Itzel, que es buena noticia, que tengamos una relación con la República Popular China para que México esté recibiendo material quirúrgico, material médico que se requiere en nuestro país. No van a hacer falta, nos han insistido, materiales y esos suministros. Hay que felicitar al secretario de Relaciones Exteriores por lograr estos acuerdos. También felicitar a la secretaria de Energía por haber logrado que México no bajara la producción más allá de 100,000 barriles diarios de petróleo, porque estamos en un esfuerzo por levantar a Pemex, y quitarle la producción a Pemex significaría tanto como renunciar o descarrilar el proyecto de generar producción de petróleo siquiera para nuestras refinerías y poder ser productores de nuestra gasolina. Hay que felicitar entonces la firmeza, la postura de la secretaria Nale y al presidente por priorizar los intereses del país por encima de otro tipo de intereses. Una muy buena noticia se dio a conocer ayer, que la Secretaría de Salud y los principales hospitales privados del país firmaron un acuerdo de cooperación para hacer frente a la emergencia sanitaria de esta pandemia que estamos padeciendo. Es un acuerdo sin precedentes, un claro ejemplo de cooperación entre el sector privado y el sector público ante estos momentos críticos, y que con ello se puede contar con una mayor infraestructura para pues estar al pendiente si se agudizara la pandemia, como todo indica. También es un ejemplo o marca el camino que debería de hacerse con todos los sectores, partidos políticos, etcétera, en todos los frentes, en un momento excepcional que vivimos. Sin embargo, pues todos los días, a todas horas, en todos los medios, en todas las redes, a las derechas se ve que les surge un fracaso y andan sin descanso buscando la paja en el ojo ajeno y se niegan a ver la viga en el propio. No quieren ver, por ejemplo, cómo nos dejaron los servicios de salud después de 36 años consecutivos de recortes enormes al sistema de salud. No quieren ver los niveles de la deuda ni los niveles de sobrevivencia en que dejaron a la población y al 60% de trabajadores en la informalidad. Yo quisiera hacer un recuerdo de la estrategia que usó Calderón cuando se vino esta epidemia llamada H1N1 en el 2008. En el 2008 ocurrió y en México estalló muy fuerte una crisis económica en el 2009 por la aparición de esta gripe así llamada, una gripe conocida como H1N1. Algunos datos que son abundantes, pero déjenme darles algunos. En 2009 los ingresos públicos cayeron 1.5%, pero el gasto público aumentó 7.5%, una política muy diferente a la de hoy. Hoy no se gasta más de lo que se tiene, pero vamos a suponer, si se cayeron los ingresos 1.5, ¿para qué subir 7.5? Pero uno puede entender que es por la emergencia, porque se requiere más gasto, lo cual es comprensible. Sin embargo, la deuda aumentó 46%, subió de 2.5 billones a casi 4 billones, a 3.8 billones de pesos, y como proporción del PIB pasó
de 21% a 31.2%. Es decir, que el incremento de la deuda con Calderón fue de 1.203.000 millones de pesos, 3.6 veces más que la aprobada por el Congreso en 2009 en la Ley de Ingresos de la Federación. Pero además usó los fideicomisos, usó 106.000 millones de pesos de fideicomisos, tomó casi el 50% de los activos financieros del país, tomó 318.000 millones de pesos. Es decir, Felipe Calderón contó con 1.630.000 millones de pesos. Y con esto, pues se logró que aumentaran los ingresos en el 2010, fíjense, después de usar esta deuda y todos estos recursos, se logró aumentar los ingresos en 5.1%, el gasto siguió aumentando en 8% y la deuda volvió a aumentar ahora a 31.5%, usó 63.000 millones de pesos más de los fideicomisos y también volvió a usar los activos financieros en 123.000 millones de pesos. Esa crisis le costó al país 3 billones de pesos. Y ustedes dijeran, bueno, ¿en qué se usó 3 billones de pesos? Y un poco más por las cifras me concreto a estos 3 billones. Pues entre 2008 y 2010, el número de pobres se incrementó en 3.5 millones de pobres más y la extrema pobreza subió 4.9 millones de extremos pobres adicionales y se perdieron 441.000 empleos. ¿Fue exitosa su política? ¿Para quién? Ciertamente el país creció, pero se aumentaron los pobres y los pobres se hicieron más pobres. ¿Dónde está, y lo buscamos por todas partes, el éxito de esta política? Por cierto, quiero recordar que el día de hoy el presidente dijo que a partir del jueves se anunciará una estrategia hacia adelante. Se harán diagnósticos, proyecciones, estimaciones técnicas, ver cómo va la pandemia, sus escenarios, el momento en el que iniciará la recuperación económica, pero subrayó, y a eso voy, a que la recuperación económica no será de corte neoliberal, que en mayo, junio y julio habrá una fuerte inyección de recursos para los más pobres. Esto es lo que no acaban de entender, de asimilar, de asumir todas estas campañas negras que vemos a todas horas, durante todo el día, con todos los agoreros de la derecha. ¿Cuál es la política que está usando el gobierno actual? Bueno, déjenme nada más decir unas cosas. El dato de la deuda de Enrique Peña Nieto. Después de Calderón llega Peña Nieto y durante los primeros años de Peña Nieto, la deuda pública se incrementó de 33.8%, donde la dejó Calderón, a 48.2%. Es decir, él no tuvo pandemias, él no tuvo crisis financieras, nada, y se aumentó la deuda enorme. Bueno, tan solo 2 billones le endilgaron a Pemex. El incremento de la deuda trajo como consecuencia un aumento muy importante en el costo financiero de la deuda. ¿Quién paga este costo año con año? Todos los mexicanos. Pasó de 1.9 en que lo dejó Calderón a 2.7 en 2019 ya fue. Es decir, pasó del gobierno anterior
entre 2012 y 2019 se infló el costo financiero a 2.7. Pero lo más importante es el costo de pesos del presupuesto de egresos de la Federación, que en 2012 era de 8.7% del presupuesto y pasó a 12.4% en el 2019. El paquete fiscal 2020 consideró un escenario ya imposible de ir bajando paulatinamente la deuda hasta llegar a 43.9 en 2024, que representara en el 2024 el 2.6 del PIB y el 12% de los ingresos. La emergencia sanitaria que inició en México a finales de febrero, pues ha tenido un fuerte impacto en la economía. En 2020 se estiman, de acuerdo a los criterios generales de política económica, una disminución de los ingresos públicos en 2020 de 586,000 millones de pesos. La mayoría, 414,000 millones, vienen de la disminución de los precios del petróleo. Por eso es tan buena noticia y por eso hay que felicitar a Rocío Nale por haber logrado el inicio de la recuperación de los precios del petróleo. 289,000 millones vendrán para reponer este hoyo fiscal de 586,000 millones. El gobierno piensa utilizar 289,000 millones de los fideicomisos, 161,000 de coberturas petroleras y 259,000 de nuevo endeudamiento, que con eso ya lo sube al 50% del Producto Interno Bruto. Además, intensificar las medidas de austeridad, utilizar mayores recursos, porque ahorita está usando solo los recursos de un fideicomiso, el FEIP, pero hay más. Y puede usar otros y activos financieros para su venta. Por otra parte, Morena publicó un documento muy de la mano del gobierno, o sea, que coincide con el gobierno, por ejemplo, dar transferencias monetarias a los trabajadores no asalariados, en posponer el pago de algunas contribuciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ayer se dio a conocer por el propio director del Seguro Social que las cuotas obrero-patronales del IMSS bajarán al 20% y el 80% restante lo pagarán en 42 meses con una tasa de interés del 1.6 al 1.8 y que si cumplen el pago podrían ir bajando esta deuda. También incrementar la inversión pública, y aquí el presidente pues ha sido prolijo. Habla también el documento de Morena de reducir al 50% las prerrogativas de los partidos políticos, de hacer recortes a los presupuestos tanto del Congreso Federal como de los congresos locales. Hay que ver varios congresos locales que viven en la opulencia y que no les ha llegado los llamados a la austeridad, ni siquiera la pandemia los ha sensibilizado. Utilizar mayores recursos de los fideicomisos, como ya comenté, y el único diferendo es en utilizar la línea de crédito de 61,000 millones de dólares que se tiene abierta con el Fondo Monetario Internacional. El presidente ha dicho que utilizaría como último recurso el tema de la deuda. Primero, se deben de cuantificar cuánto es imposible de conseguir en México para poder acudir a la deuda. Segundo, identificar las fuentes de financiamiento suficientes y, de no ser suficientes, pues como último recurso, incrementar la deuda. La deuda es una herramienta muy económica, no es ni buena ni mala. La deuda es un instrumento de complemento a los ingresos. El problema es que en México se han utilizado la deuda para la corrupción, para los rescates, y ya se recordarán todos
de muchos rescates que están metidos en la panza de la deuda. Por otro lado, en el caso de México, pues la deuda mexicana ha venido bajando de calificación, pero ahorita está en triple B. Esta calificación triple B quiere decir que la deuda soberana de México tiene capacidad para cumplir sus obligaciones financieras. ¿Qué quiere decir? Que la puede pagar. ¿Con qué la paga? Con el presupuesto de egresos de la Federación. El costo financiero de la deuda en 2020 es de 2.8% del Producto Interno Bruto y se aumentaría a 53,000 millones con estos 259,000 millones que se han solicitado en esta emergencia. Es decir, subiría en 2020 el pago a 953,000 millones de pesos para el pago de los intereses de la deuda. Si sube al 4%, como lo propone el Consejo Coordinador Empresarial, subiría el pago a 1,100,000 millones. ¿Y de dónde se sacan esos recursos si ya no hay? Y tampoco nadie propone los pagar más impuestos, al contrario, proponen reducir impuestos. Ese es el dilema de México. Todos los países están contratando deuda, todos. Y se pregunta al Consejo Coordinador Empresarial y otros, ¿por qué México no? Pues porque no todos los países, por ejemplo, no. Si dedicamos este pago, como lo hizo Calderón, al pago de la deuda a la población, pues entonces se generarían más pobres. Y ese es un gran diferendo que nosotros no vamos a incurrir. Se necesita en este momento lograr pues altos consensos. Nos llaman, nos dicen por todos lados, Morena, que es el partido en el poder, el partido en el gobierno, y yo coincido con eso. Morena tiene que estar propiciando el diálogo, tiene que buscar a todas las fuerzas políticas y sociales, al empresariado del país, sí, y les ha buscado, pero nadie cede. Ahora el coronavirus se ha puesto en el centro de la lucha política y se ha levantado una embestida contra el gobierno, contra López-Gatell, estas grotescas agresiones contra el presidente, y este encierro masivo, en efecto, va a afectar la economía, pues porque no estamos trabajando, y si no trabajamos no hay quien genere valor, no hay quien genere Producto Interno Bruto, y la caída económica va a afectar a todas las empresas, a las micro, pequeñas, medianas, grandes y a las transnacionales, que son las muy grandes, y todas, sin excepción, son indispensables para nuestra economía. ¿A cuáles debe de apoyar al gobierno? ¿A las transnacionales? ¿A las grandotas? ¿A las medianas que pueden sobrevivir 3 meses? Pues nosotros pensamos, al igual que lo ha dicho el presidente López Obrador, hay que apoyar primero de abajo para arriba, a los pobres, a los informales, a las empresas micro, que son las empresas familiares, a las pequeñas, y ahí nos vamos para ir apoyando a las demás. Ninguna crisis anterior, ni Calderón, ni en otras crisis, Peña no tuvo ninguna crisis, nomás se endeudó por corrupción, pero en todas las crisis anteriores, ningún gobierno apoyó a las micro y pequeñas empresas, y hoy son la bandera de todos. Y claro, las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 85% del empleo en nuestro país y son estratégicas. Ahí tenemos que apoyar. Ahora el presidente López Obrador ha decidido apoyar a estas empresas, a las pequeñas, con los recursos existentes. Conforme vaya habiendo más recursos, hay que ir apoyando a las demás, subsidiar a los informales, apoyar el consumo de los más pobres, evitar la quiebra de las pequeñas y los medianos negocios, etcétera. No
vamos a caer en los dogmas neoliberales, no caer en la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Así lo hizo Calderón, cargar estos 3 billones a todo el pueblo, pero los únicos que ganaron fueron unos muy pocos. Si hay pocos recursos, se deben usar primero en quienes más lo necesiten. Termino diciendo que ahora que se va a rescatar a los de abajo, que son la inmensa mayoría de la población, ahora el presupuesto es del pueblo. Por primera vez estamos viviendo, y es gracias a las nuevas condiciones políticas en las que colocó la ciudadanía a México, que nos dio su confianza, y estas nuevas condiciones políticas que tiene México permite priorizar a las mayorías empobrecidas de nuestro país, generar condiciones para la atención del mayor número de enfermos, de un nuevo etcétera. Tiene ante sí la más ardua de las luchas, uno de los retos mayúsculos y debemos de salir además bien librados de la crisis económica, y vamos a salir de ella con inteligencia, sin perder los principios, nuestros ideales por los que hemos luchado toda la vida. Seguir los ideales es no perder la brújula y es ser garantía de éxito. Muchas gracias.